Es normal que cuando los mundos de fantasía vienen a nuestra mente no pensamos en robots, inteligencia artificial o cyborgs. Siempre asociamos esas cosas con la ciencia ficción futurística. Nos parecería raro ver a un droide o algo similar frente a un dragón o a un dinosaurio, pero Dragones y mazmorras no es un mundo de fantasía común, y trae cosas inverosímiles. Así que soñad con robots que cabalgan Pegasos, con droides que blanden una espada brillante como grandes paladines, o con máquinas que parecen hechas para matar y que se encuentran en sintonía con la naturaleza. Pues los forjados quizás tuvieron un origen en que su destino estaba marcado, pero consiguieron transformar su futuro en algo totalmente inesperado. Un forjado, de nombre completo Forjado para la Guerra, de la terminología inglesa Warforged, es una forma de vida artificial, considerado un robot y un humanoide a la vez, con una existencia algo compleja. No hay un único aspecto de forjado, pues según cómo sean sus piezas, pueden tener mil y una formas y colores. Generalmente poseen un pulgar y dos grandes dedos en sus manos, además de dos grandes dedos en sus pies, pero esto puede variar según el forjado. Pueden ser de madera de cualquier tipo, de las rocas más brillantes o de las más genéricas, o de los metales más caros y resistentes. Solo hay una cosa que siempre va a ser común en todos los forjados: una mandíbula articulada y unos ojos cristalinos y brillantes, cuya luz varía según las emociones del forjado, y se encuentra bajo una cresta parecida a una única ceja. A pesar de que parezca que hablamos de algo inanimado, hemos de tener en cuenta de que la chispa de la vida existe en esta raza. El cuerpo de un forjado dice mucho de cuál era su propósito cuando fue creado, pues originalmente estaban pensados para ser máquinas de guerra. Así, cada forma puede ser cualquier cosa imaginable, y estar hechos desde corazas grandes y apretadas que hacen verdaderos humanos tanque, a cuerpos delgados y extremadamente elásticos, o afiladas extremidades y partes que dan un aspecto amenazador. Sus manos y pies también pueden variar, pudiendo tener garfios, patas de palo o cualquier otra cosa, pero el cuerpo no debe engañar, da igual que sea metal, madera o roca, pues también están vivos. Necesitan de descansar, como estando en un estado de trance durante unas horas, y se les puede sanar con medicina o conjuros. En lo que en principio podría parecer la chapa de un material concreto, realmente cada pequeño centímetro se considera que está totalmente vivo, y las pequeñas tuberías de su interior transportan un contenido alquímico, lo que podría ser el equivalente a la sangre en cualquier otra raza, y cuando los hieren sienten el dolor, aunque no tan intensamente como otras criaturas vivientes. De hecho, si algún material ha formado parte del cuerpo de un forjado alguna vez, y este se retira de su cuerpo o se le da muerte al forjado, da igual que sea metal o madera, el metal se degradará, ya sea oxidándose o desgastándose, y la madera se pudrirá, como si de material vivo se tratara. Pero a pesar de tener un cuerpo vivo, la dureza de sus materiales sigue presente, lo que hace que su resistencia sea impresionante, una dureza que ninguna otra raza común puede igualar. Además, parece ser que su cuerpo no se deteriora con el paso del tiempo, siempre y cuando el forjado se encuentre vivo y sus partes sigan ancladas a su ser. Así, el cuerpo de un forjado con vida no podrá ser presa del óxido, la putrefacción o el desgaste. Tan solo tendrán marcas de heridas que hayan podido dejarle alguna cicatriz. Realmente no se sabe con certeza cuánto puede vivir un forjado, porque los más ancianos existentes hoy en día poseen 30 años, y los más jóvenes en general 2 años, si bien pueden crearse nuevos forjados. El porqué de estas edades lo explico más adelante. Pueden estar adornados con insignias, colores de bandera u otro elemento que lo identificase con la casa a la que servía en el pasado, o la nación a la que defendía. Si bien, hoy en día, la gran mayoría de forjados no llevan puestas estas marcas, e incluso muchos las detestan. Otros, por añoranza, algunos recuerdos concretos o por indiferencia, se las dejan. Pero sí hay una marca que es importante en ellos, el Gulra, palabra que en idioma enano significa verdad. Una marca que hay en su frente y que no siempre es visible. Son unas figuras arcanas totalmente individuales para cada uno de los forjados, no repitiéndose nunca el patrón. No se sabe del origen de estos sellos, pues no son creados a propósito en su fabricación. Cuando un forjado nace, esa marca única sale, y solo las muestran en momentos muy concretos, como cuando realizan magia, si ellos quieren mostrar su símbolo, o con ciertas emociones fuertes. El lenguaje de esta raza es curioso. Los forjados no tienen un idioma propio, pero sí aprenden con soltura otras lenguas. Eso sí, los forjados más jóvenes desconocen muchas palabras, y se extrañan mucho cuando alguien utiliza términos que nunca han escuchado antes, sobre todo si son palabras con significados complejos, como amor o amistad. Aunque irónicamente, los términos de la guerra los manejan a la perfección, y algunas personas se sorprenden cuando los forjados usan palabras que la gente mundana no ha escuchado ni una sola vez.
Esto sobre todo viene cuando hacen frases hechas que han aprendido durante la guerra, que realmente eran órdenes que les dieron en el pasado. Por ejemplo, para ellos, apuntar al sur es priorizar a los tiradores o los magos como objetivos, mientras que apuntar al norte es atacar al comandante enemigo. Su cuerpo le ofrece otras ventajas, como el resistir los venenos y las enfermedades, la no necesidad de comer, beber o respirar, y además es imposible que se queden dormidos, aunque sí que deben descansar, como antes bien he dicho. Cuando lo hacen, se mantienen en un estado llamado de centinela, en el que se quedan totalmente inmóviles, casi como si no hubiera vida en su interior, pero son totalmente conscientes de cualquier cosa que ocurra a su alrededor, con lo cual, en cierto modo, siempre están alerta. En cuanto a su capacidad de armamento o mágica, no hay realmente ninguna limitación. Si se quieren colocar una armadura nueva, la sustituirán por sus antiguas corazas, como si cogieran una nueva piel. Aprenden rápido el uso de herramientas o armas, y al estar vivos, la magia no es algo para lo que no estén capacitados, pues pueden llegar a sentirla de la misma forma que cualquier otra criatura, y demostrar que su interior es tan complejo como el de cualquier forma de vida. Para hablar de los forjados, es necesario hablar de la llamada Última Guerra, un suceso importante que marcó la historia del mundo de Eberron, uno de los muchos planetas que existen en el universo de dragones y mazmorras. En Eberron existe un continente donde transcurre la mayoría de sus historias, Corvair, donde hace 100 años existía un reino llamado Galifar. Este se dividía en 5 naciones, las cuales entraron en guerra civil, y se destrozaron mutuamente durante muchísimos años. Durante los últimos 31 y 30 años de guerra, los distintos territorios buscaron nuevas formas de hacer frente al resto, con creaciones asombrosas, y una de estas impresionantes armas fueron los forjados, soldados incansables fabricados por primera vez por la casa Caniz, que como muchas casas se mantuvieron neutrales durante el conflicto, pero consiguieron desarrollar armas para vender, enriqueciéndose y ganando poder e influencia. Al principio, el éxito de esta casa se lo llevó Merrix de Caniz, que creó a los forjados titanes, pero eran más bien máquinas de guerra con algo de inteligencia artificial, no era vida en sí mismo. En cambio, uno de su misma casa Caniz, Aren, su hijo, se interesó más por el estudio de la naturaleza y de la vida misma, así como de la propia conciencia. Por lo general, era ridiculizado en su casa por tener estudios que en apariencia eran poco fructíferos, pero todos los que se metieron con él quedarían como tontos cuando Aren creó una nueva construcción como nunca antes se había visto, una a la que le podría dotar de conciencia, de creatividad, emociones y pensamiento, en definitiva, de vida. Nacieron los primeros forjados, y esto fue hace 33 años del periodo actual. Los primeros 3 años, estos forjados no fueron despertados en consciencia, y ya al tercero fueron activados, de ahí que los forjados más ancianos tengan 30 años. Las ventajas de estas criaturas eran claras con respecto a los robots convencionales, eran mucho más eficientes en estrategias, eran relativamente baratos de crear para su eficacia, y podían ser curados con conjuros. Aren estaba orgulloso de su creación, pero para su desgracia, su padre Merrix se aprovechó de su invención y consiguió a los soldados perfectos con los que tanto tiempo había soñado, tan solo centrándose en los beneficios económicos, políticos y de poder que los forjados podrían darle. Así, los convirtió en soldados de élite, y en las forjas de la creación se construyeron más y más forjados, cada uno especializado en alguna situación concreta, ya sea en la guerra o como ayudante para cualquiera que estuviera dispuesto a comprarlos. De hecho, fue Merrix el que les puso el nombre de Forjados para la Guerra. Se los entrenó y enseñó para ser excelentes soldados, y gracias a su capacidad de razonar, podían saber perfectamente qué hacer en caso de no tener órdenes directas. Gran parte de los entrenamientos consistían en juegos de guerra donde los forjados luchaban entre ellos y a pesar de tener magos que los curaban, algunas veces incluso se mataban. A los vencedores se les alababa, mientras que a los perdedores se les castigaba duramente. Durante estos tiempos, los forjados desarrollaron sentimientos muchas veces complejos y los cuales no comprendían, canalizándolos u ocultándolos en la guerra, lo único que realmente conocían. Preferían no sentir nada a que los celos, la ira o la vergüenza hiciera mella en ellos, pues si no triunfaban serían vistos como un fracaso. Fue una visión útil para poder sobrevivir en el mundo, pero no para el desarrollo de su propia vida. Y además, todo esto facilitó a los compradores el poder manejarlos a su antojo, aunque el peor de los sentimientos que sufrían era el miedo. No estaban seguros nunca de este sentimiento, pues se les crió para que fueran prácticamente máquinas, a pesar de ser mucho más.
Cuando los forjados veían cercana su muerte, sentían una incertidumbre total sobre este sentimiento, como si toda la experiencia que podrían vivir se fuera, como si su vida hubiera sido maltratada y desperdiciada. A ellos, la casa Cannith les explica que la muerte es algo parecido al olvido, siendo esta frase una especie de motivador negativo, pero cuando el fin de la vida llegaba a los forjados, estos sentían que era realmente mucho más que simplemente desaparecer y pasar desapercibidos. También experimentaron con ellos físicamente. Uno de los experimentos más crueles consistía en enterrarlos vivos, pues al no necesitar de muchas cosas mundanas como comer o dormir, seguramente aguantarían más en este estado. Y si bien es cierto que lo hacían, al final, no poder hacer nada más que estar parado bajo tierra los volvía locos. De los pocos sentimientos positivos que consiguieron durante la guerra fue el de la camaradería, pero también se alejaba a la amistad, y muchísimo menos a algo tan complejo como el amor, sentimientos que fueron negados por culpa de la guerra. El uso de forjados llegó hasta tal punto que incluso se vio que era fiable ascender a algunos de estos a comandantes y generales de ejército, no necesitando de otras personas y reduciendo las bajas que la gente consideraba importantes, si bien los forjados morían día tras día en los campos de batalla. Cada día que pasaba, su creador, Aren, sufría más y más por estas criaturas, y por lo que la casa Cannith y en especial su padre les había hecho. Protestó por todo este sufrimiento innecesario, incluso llegó a sentirse culpable de todo ese sufrimiento, por haber sido el creador. Estas criaturas estaban vivas y tenían conciencia de ser, pero su padre no solo ignoró sus peticiones, sino que incluso lo desheredó de la casa Cannith. Tras esto, Aren desapareció, y nunca más se supo de él. Algunos creen que murió, pero otros piensan que esa mente tan privilegiada ha debido de encontrar una forma de hacerse hueco en el mundo, pudiendo estar al servicio del Señor de los Filos o incluso ser él mismo el Señor de los Filos, un forjado de origen misterioso que creó el culto de las espadas o el culto de los Filos, un culto que defiende a los forjados y en el cual el Señor gobierna una ciudad solo con los de su raza, aunque de una forma algo fanática y peligrosa, pero un faro para los forjados en la guerra, donde en su mundo son bastante repudiados. Al final, la guerra llegó a su fin después de que un cataclismo conocido como el Día de Luto destruyera por completo una de las grandes 5 naciones. A eso se le ha de sumar que uno de los reyes, de nombre Voranel, comprendió que los forjados eran mucho más que solo máquinas, pues este tenía un compañero forjado que le fue regalado, llamado Bulwark, del cual aprendió mucho acerca de ellos. Con la firma del Tratado de Trono Firme y con una división final en 12 naciones, se llegó a una relativa paz entre ellas, aunque con mucho resentimiento, y cada una busca el control de distintos ámbitos, como la economía, la influencia política, poder mágico, territorio, poder militar y mucho más. Es triste que esto continúe así, pues en el periodo actual, 2 años después del tratado, es muy posible que en un futuro no muy lejano el ambiente de enfrentamientos traiga de nuevo un nuevo periodo de guerras. Además, con este tratado y por la acción del rey Voranel y sobre todo de su amigo Bulwark, se les concedió a los forjados su tan ansiada libertad y se les consideró ciudadanos ante la ley. Desde ese momento, a Bulwark se le vio como el libertador de los forjados, aunque con su libertad dejó el servicio del rey, y desde entonces nunca se le ha vuelto a ver, creando nuevas teorías acerca de que puede que sea el Señor de los Filos o que simplemente haya desaparecido del mundo. En conclusión, la casa Cannith mejoró a los forjados cada día, y no se sabe bien cómo uno de estos avances llevado a cabo por Aren hizo algo que nadie esperaba. Creó la conciencia del yo dentro de estos soldados antes inertes. Nació algo parecido a la vida, o incluso se podría llegar a decir que se creó la vida propia, dentro de unos cuerpos que eran construidos. A pesar de que durante mucho tiempo se les obligó a seguir cumpliendo su papel en las guerras, con la firma del Tratado de Trono Firme se les concedió su verdadera libertad y el reconocimiento como seres sintientes y vivos, como cualquier otro humanoide, aunque también se prohibió la creación de más forjados, y se destruyeron las forjas de creación, con lo que actualmente su número es limitado, a no ser que se creen clandestinamente, cosa que por cierto sí que ocurre. Hay aún 2 zonas al menos que se conozcan de creación de forjados que están ocultas. El nieto de Merrix, de la casa Cannith, también llamado Merrix, continúa creando clandestinamente más y más forjados, y el otro que lo hace es el Señor de los Filos, en una antigua fábrica de la casa Cannith, aunque los fabrica poco a poco al estar muy deteriorada, y en muchas ocasiones estos forjados poseen algunos defectos y mutaciones. Todo esto puede ser bueno o malo, pues es cierto que si se continúa la creación, la raza nunca se extinguirá, pero al crearse más y más, puede suponerse que el mundo de Eberron se esté preparando para una nueva guerra.
Un forjado se crea a partir de la fusión de materia orgánica e inorgánica, empleándose cordones metálicos o metales similares para crear los filamentos que componen sus músculos artificiales. Fijados a estos, se les une unas placas de hierro o piedra, o incluso madera, para que posea una piel dura y resistente. Por último, unos ojos de cristal que van en las cuencas de su cráneo antes inerte. Los forjados poseen sentimientos, sienten alegría, tristeza como cualquier persona, y pueden expresar emociones e ideas propias, incluso pudiendo sentir dolor. Esto hace que en muchas ocasiones se cuestionen ellos mismos por qué existen y qué propósito real tienen. Es cierto que cualquier criatura podría cuestionarse eso, pero cuando uno sabe que está creado con materiales inertes, estas cuestiones se hacen mucho más profundas y complicadas de resolver. Y es mucho más complicado al cambiar radicalmente la vida, siendo en su origen todo el rato guerras y batallas, y cuando les concedieron su libertad, muchos forjados se sintieron aliviados, otros enojados o asustados por no saber qué sería de ellos, pero en todos aparecieron muchos sentimientos que deberían explorar por sí mismos. Estos orígenes hacen que los forjados tengan cientos de peculiaridades en su forma de ser, algunas de ellas algo negativas, que los suele llevar a muchos malentendidos y algún que otro problema. La mayoría de forjados no entienden las emociones de otros humanoides al 100%, leyendo mal las caras o los mensajes subliminales. Otros son excesivamente protectores con sus amigos, para buscar aceptación, y otros se expresan de forma efusiva y excesiva constantemente, ante cualquier situación. Algunos solo rememoran la guerra una y otra vez, como si fuera su destino real, mostrando excesiva disciplina o pensando en que cualquier pelea de taberna es algo que escalará en un conflicto aún mayor, y viendo cuál sería la mejor posición táctica ante este, no pudiendo disociar la violencia de casi cualquier situación. Otros quizás analizan todo en voz alta, o quieren estar siempre hermosos porque así piensan que caerán mejor a todo el mundo. En definitiva, singularidades hay en todos y cada uno de ellos. No todos aceptan a los forjados como una especie en sí mismos, pues saben de sus orígenes, y los ven como unas simples máquinas. También son un recordatorio constante de la última guerra, un tiempo que muchos quieren olvidar para siempre. Los forjados se esfuerzan en encajar y ser aceptados por el resto, pero para su desgracia esto no siempre es posible, pues los prejuicios pueden seguir a flor de piel. No solo eso, han tenido muchas ideas preconcebidas sobre el mundo dadas por los maestros que tuvieron cuando nacieron, los cuales pudieron tener razón o no, y su mentalidad puede ser bastante errónea. Debido al rechazo y a que saben que poseen desconocimiento, gran parte de los forjados prefieren no mostrar apenas sentimientos, e intimidados por las posibilidades de libertad, trabajan pareciendo prácticamente autómatas, como ocurría en la guerra, haciendo las mismas tareas a cuando participaban en esta, o simplemente siguiendo realizando servidumbre ante otros. Esto no tiene por qué ser tan negativo, pues algunos simplemente quieren tareas simples como ser constructores, pasteleros o cualquier otro oficio sencillo. No es algo que extienda sus alas al extremo, pero sí que les puede permitir ir adaptándose poco a poco a su libertad. No todos los forjados son así, pero gran parte sigue viendo a las personas con las categorías que tenían durante la guerra: comandante, camarada, aliado, civil o enemigo. Así, en una lavandería en la cual trabaja un forjado, él considerará que no tiene un jefe, sino un comandante. Sus compañeros de trabajo, en cambio, serán sus camaradas, aunque poco a poco puedan llegar a ver el significado del término amigo, y los vean como algo más. Pero las grandes traiciones que se dieron durante la última guerra hacen que no se fíen 100% de nadie, siendo complicado que se labren una amistad. Un civil es, en cambio, alguien con quien no posee disputa u objetivo, y al ser no combatiente, entre comillas, se le ha de ignorar, lo que hace que sea difícil que un forjado se relacione con los demás. Los enemigos son algo que debe ser derrotado, no necesariamente atacado, y siempre mirarán incluso qué puesto poseen una cadena o mando. Por suerte no atacan, es decir, si hay una lavandería rival, esta tiene que ser ganada, pero no necesariamente usando la violencia, y los aliados son los que ayudan a conseguir objetivos, como por ejemplo, si alguien vende un producto a su lavandería para que así mejore su calidad. En resumen, todo hace que ante ciertas situaciones un forjado actúe erróneamente o prefiere no actuar, y que lo haga alguien más capacitado, debido a que ven la vida de una forma demasiado pragmática. Algunos otros no se complican tanto, y prefieren explorar el mundo a su alrededor, incluso el universo, otros planetas o los planos, con algún propósito concreto que vean interesante y que les pueda ayudar a experimentar sus sentimientos y así comprenderlos y compartirlos con otras personas. Esto lleva a algunos forjados a expresarse abiertamente, incluso pudiendo ser demasiado ingenuos. Esta libertad la pueden llevar al extremo, despreciando todo signo de autoridad e incluso rebelándose contra esta.
De vez en cuando las decisiones son más sencillas, y quizás si les dan a elegir entre varios vestidos o poder pintarse su chapa de diversas gamas, al tener la posibilidad de elegirlo todo, pues lo eligen todo, como si quisieran demostrar su total capacidad de libertad. Los que buscan la paz prefieren las vidas totalmente tranquilas, pero irónicamente siempre guardan algún arma por si la guerra vuelva a surgir. Si bien la religión no suele ser algo que busquen activamente, algunos forjados ven en esto un propósito en el que pueden llegar a formar parte de algo más profundo e importante, y al fin y al cabo, averiguar más sobre su propia existencia y sus objetivos en la vida, pues creen que algo místico y religioso supone extraer el pensamiento y los sentimientos a flor de piel. Aunque por lo general, la mayoría de forjados ven la religión como algo sin sentido, pues es como estar en deuda con un maestro que no da órdenes. Es extraño, porque respetan el poder de clérigos y paladines, y entienden esa ganancia de habilidades gracias a un dios, pero no les resulta tan básico como la magia. De hecho, se duda en parte de si los forjados poseen almas, pues no pueden ser transformados en no muertos, pero, por otra parte, pueden ser resucitados. Ese debate aún sigue en duda, aunque el poder existir paladines y clérigos forjados, y al tener conciencia sobre sí mismos, es posible que tengan algún aspecto parecido al alma o alma en sí mismos. Algunas personas, en cambio, dudan tanto de esto que hasta se creen que hay grupos de forjados que se unen para fabricar sus propios dioses. Pero sobre esto no hay ni una mísera pista, si bien hay rumores de que hay algunos forjados que oyen la voz de un dios que no es conocido por nadie. Aunque la vida de un forjado esté marcada por la guerra y parezca que siempre la llevan a sus espaldas, a excepción de una minoría, no disfrutan para nada de esta. Es cierto que el miedo y el dolor y otras sensaciones no son tan fuertes en ellos, pero igualmente la guerra es algo que en general aborrecen. De hecho, durante esta, algunos incluso se autoinfligían heridas o se autodejaban medio muertos, con tal de no continuar con la masacre. Preferían estar lo máximo posible ignorados por el mundo, hasta que alguien los curase nuevamente. Esto demuestra también lo preocupados que están por su propia supervivencia y existencia, hasta el punto de que prefieren autodañarse a que otros los maten definitivamente. Y era bastante normal que traicionasen a los que servían para así salvar el pellejo, pues igualmente no les tenían mucho aprecio. Esto último es curioso. En ocasiones, los ejércitos de la última guerra preferían capturar a los forjados enemigos a destruirlos, pues muchos se unían a sus filas. Los pocos forjados que prefieren volver a las guerras son porque no encuentran otra cosa que hacer en su vida, y al final se desesperan. También podría ser porque dejaron algunos asuntos a medias, volviéndose prácticamente locos y prefiriendo el sonido de las espadas al canto de los pájaros. A la hora del nuevo estilo de vida, las posibilidades varían, pero siempre buscarán estar ocupados, ya que en el pasado conseguían siempre un objetivo, y el no tenerlo a veces les reconcome. Pueden dedicarse al campo, con vidas sencillas de campesino e imitando a sus vecinos. Algunos simplemente van de ciudad en ciudad, probando miles de cosas y buscando un propósito, y otros eligen trabajos más arriesgados, aquellos que los otros humanoides no pueden hacer, desde trabajar en minas a rescatar barcos hundidos, o trabajar durante demasiadas horas incluso para su mente, a pesar de que no se cansen físicamente. Según el sitio y el trabajo, las gentes los pueden odiar más o menos. Si quitan puestos de trabajo por sus capacidades, serán mal vistos, pero allí donde realmente son necesarios, el efecto es totalmente al contrario. Si no encuentran una forma con la que distraer su mente en un trabajo, hacen cosas poco productivas, pero que los mantienen cuerdos, como pasatiempos repetitivos e interminables. Algunos cuentan chatarra o incluso la hierba de un campo. Pueden crear patrones con cuerdas, desentrelazarlos y volver a fabricar otros, afilar armas interminablemente y revisar equipos una y otra vez, coser cosas que no necesiten, tejer cestas, tallar figuritas, cosas que, aunque parezcan simples y algunas de ellas son ridículas, a un forjado le llenan mucho y le calman. Sobre todo durante las noches, cuando la mayoría duermen o mientras el resto comen y no saben qué hacer. Siempre prefieren hacer actividades que involucren a más personas, y cuando esto ocurra lo harán con mucho entusiasmo, sobre todo en juegos de estrategia o incluso en los juegos de azar. A nivel de arte, los forjados son una mezcla entre muy predecibles y muy vistosos. La mayoría se limitan a imitar las obras creadas por otros, pero irónicamente son dados a crear cosas que a otros nunca se les ocurriría, y muchas veces sin propósito alguno más allá del placer de crearlo. Esto ha llevado a que mucha gente considere estas creaciones arte, aunque sea poco convencional. Suelen ser cosas no muy grandes y transportables, lógicamente a excepción de la música u otras cosas que no sean tangibles, y es raramente abstracto, pues los forjados no ponen ninguna emoción en el arte más allá del entretenimiento.
Ya aparte, pocos forjados muestran interés por la magia, entre otras cosas porque también la ven simplemente como algo práctico, sobre todo si sanan sus cuerpos. Los pocos que sí muestran interés, en cambio, lo llevan algo más al extremo. No solo la estudian y practican, sino que la hacen formar parte de su ser, poniéndose placas mágicas en su cuerpo o atornillando objetos mágicos en sí mismos, intentando descubrir los mecanismos por los que funcionan estas magias. También los hay que buscan descubrir el porqué de su existencia, muy relacionada con la magia y su pasado, por si así descubren mucho más de ellos mismos. Muchos forjados siguen trabajando para la lucha y las aventuras, pues al final en parte nacieron para ello, y siguen demostrando que son perfectos soldados o mercenarios, incluso gladiadores. Esto no es algo extraño, pues para los forjados la guerra y la lucha, aunque no les guste, lo ven como algo natural y normal. La vida de aventureros también les atrae, pues así pueden explorar los mundos, y también a sí mismos. Por desgracia, en algunos sitios los forjados siguen estando esclavizados, aunque más bien como mano de obra para construcción o tareas inhumanas. Al final, la mayoría de forjados buscan por la libertad de su pueblo y el respeto de su raza. Ellos nacieron así, y quizás no sea lo común que una criatura viviente tenga una piel de metal o huesos de madera, pero lo importante es lo que hay en su corazón y mente, algo único, sorprendente e indescriptible. Algo que demuestra que son iguales a cualquiera. Es típico ver grupos de forjados. Al igual que en la guerra, cuando varios forjados viven juntos, a esto lo llaman un escuadrón. Realmente es un término cariñoso hacia sus camaradas, con los que se entienden perfectamente y no se juzgan por lo que fueron, siendo tremendamente leales entre ellos. Esto se puede dar con otras razas, pero al ser juzgados por la mayoría, incluso prefieren estar solos hasta encontrar a otros de los suyos. Aunque si consiguen la aceptación de otras razas, podrían querer a esas personas como sus amigos o escuadrón. Los forjados que se mezclan con otras culturas pueden llevarlo al extremo, incluso comiendo cuando realmente no pueden o pretendiendo dormir durante las noches. También imitan formas de hablar, ropajes o cualquier otra cosa que se dé en la cultura con tal de parecerse a sus vecinos. También están los que aceptan totalmente que son distintos y se enorgullecen de ello. No tienen por qué odiar a la sociedad, pero ni vestirán ni se comportarán como el resto de esta. También hay poblaciones relativamente grandes de forjados, que pueden vivir todos juntos. Muchos lo hacen en campamentos fuera de ciudades, para no llamar mucho la atención, viéndose parecido a cuando creaban campamentos en la última guerra, cosa que a veces pone incluso más nervioso a la gente. Otras veces crean pequeñas estructuras con barrios propios de forjados, algo más agradable a la vista para la gente de a pie, aunque como cada vez los forjados viajan y se integran más, estas comunidades van siendo más raras de vez a medida que pasa el tiempo. En cuanto a otras razas, las opiniones de los forjados varían. A los cambiantes los pueden ver de dos formas, o una amenaza, tal y como lo eran en la guerra, o unos iguales, pues sufrieron en la guerra tanto como ellos. Se llevan genial con los enanos y los gnomos, pues los primeros son serios y taimados, mientras que los segundos creadores y curiosos, todo lo que un forjado puede ser, aunque a veces los gnomos se ponen nerviosos con ellos, porque saben muy poco del mundo. Otras razas les parecen misteriosas, como los elfos, semielfos y los replicantes, y del resto de raza los pueden apreciar o odiar más a partes iguales, según el historial de cada forjado, si bien siempre respetan el potencial de cada una de ellas. Los forjados no poseen un género biológicamente hablando, con lo que no se reproducen. Los forjados nuevos que son creados y nacen tienen prácticamente la mentalidad de un niño y necesitan hacer crecer su psique para llegar al nivel de sus congéneres, aunque lo hacen bastante rápido. Algunos mantienen una mentalidad asexual durante toda su vida, pues los conceptos de sexo y género les parecen algo estrafalarios, hasta el punto de que ni siquiera conocen el concepto de género. Otros, en cambio, alrededor de un género elegido por el mismo forjado, pues les ayuda a desarrollar su individualidad, e incluso visten ropajes que se adaptan al género con el que se identifican. En cuanto a su nombre original, lo más probable es que sea un número de serie al servicio militar. Durante el periodo de la guerra, algunos adoptaron apodos, ya fuera porque ellos quisieran o porque los otros los llamaban de una manera determinada, aunque, una vez conseguida su libertad, la gran mayoría decidieron poseer nombre propio. En ocasiones nombres de otras razas, nombres de amigos, profesores o gente que apreciaban pero que perdieron su vida, incluso algo que designe cómo es el camino que quieren seguir en un futuro, pudiendo haber 1000 posibilidades. Cuando tratan entre forjados, a veces es más común que se identifiquen por sus símbolos de la frente, los gulra. Incluso hacen visible de forma constante este símbolo si hay confianza con la gente que está, sobre todo entre forjados.
Un forjado no tiene por qué mantenerse siempre igual. Una de las ventajas que tienen es que su cuerpo puede cambiarse fácilmente, y su aspecto podría ser totalmente distinto de un día a otro, pues a medida que crecen en psique y definen más su personalidad, también ven que otro cuerpo les puede ir mucho más acorde, cambiando físicamente desde la cara a las extremidades. Por lo general, adoptan un aspecto que les sea útil para sus labores, haciéndose más eficientes que muchas otras razas para trabajos concretos. Otras veces es la mera estética lo que buscan, queriendo verse bellos o simplemente a su gusto. No solo con la armadura, sino también con ropajes. Y por supuesto, todo esto suele ir acorde con su psique, así que según cómo se clasifiquen ellos mismos, su cuerpo también cambiará acorde vaya creciendo su mente y su forma de ser. Como hemos visto, los forjados han sufrido de una vida dura y oscura, han tenido que enfrentar no solo la guerra, sino también el odio del mundo. Esto los ha llevado a seguir muchas vidas diferentes para entender al mundo y a sí mismos, y no hay una vida mejor de exploración que la de las aventuras, donde pueden ver cada detalle del universo y por tanto hacerse todas las cuestiones necesarias para llegar a comprenderse a uno mismo. La mayoría de la gente los ve como un recuerdo de la guerra, otros como alguien que quita empleos, pero los aventureros se interesan por las habilidades de cada uno de su grupo y por la forma de ser de estos, algo que un forjado aprecia enormemente, el ser visto por lo que es y de lo que es capaz, no siendo juzgado por su pasado. Quizás al principio le cueste encajar, porque no se exprese bien o porque no entienda a sus compañeros, pero tarde o temprano encontrará un hueco y se sentirá como uno más. Un forjado puede ser cualquier cosa que se proponga. Es cierto que la mayoría serán guerreros, pero el poder investigar y probar cosas nuevas hace que un forjado quiera quizás escoger otros destinos para su vida. Quizás quieran probar con la magia, estudiándola y practicándola. Otros pueden llegar a extraer el potencial mágico con el cual fueron creados, llegando a ser incluso hechiceros. Algunos probarán a especializarse en la naturaleza como exploradores y druidas, para entender la vida en todas sus formas. Incluso puede que lleven una vida más espiritual, como monjes, clérigos o paladines, para así crecer en espíritu. Y en verdad podrían ser mil cosas más, construir artefactos como artífices o ser asesinos especializados como pícaros. No hay limitación alguna. La guerra es solo el pasado, y el futuro es brillante para los forjados que se van de aventuras. Quizás haya nuevamente peligros, pero son porque el propio aventurero se los busca para conseguir fama, gloria, aceptación, oro o simplemente para realizar una buena acción. Entre compañeros que le aprecien, un forjado se hace fuerte, compartiendo un vínculo con una especie de escuadrón que no solo le cubre las espaldas, sino que también lo aprecia y lo entiende. Y es en ese grupo donde el forjado podrá desarrollar su mente, su cuerpo y también su corazón. Me ha costado lo suyo, pero he fabricado un vídeo tan guay como estas criaturas. Y está claro por qué a la gente le gusta tantísimo. Tanto su historia como forma de ser son interesantes, con lo que estoy seguro de que vais a haceros un personaje forjado en breves. Ojalá que los disfrutéis. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribíos y compartid, que me ayudéis mucho. Comentadme de qué clase sería vuestro personaje y un pulgar para arriba por la libertad de los forjados. ¡Hasta luego, cocodrilos!